tenemos que preguntarnos y generar una reflexión, ¿por qué unos tribunales avanzan más y otros avanzan menos? ¿A qué se debe? Hay muchas respuestas, pero hoy es importante escucharlos a ustedes sobre los planteamientos. Pueden ser la aplicación diferenciada de las reglas del proceso, a la conducta y presencia del magistrado o magistrada, a la naturaleza de los asuntos y su complejidad, a los abogados y abogadas que, digamos, son muy combativos e impugnan el proceso y los sentidos de las sentencias, a los equipos de trabajo. Cada quien sabe que el diagnóstico de su tribunal unitario agrario a su cargo y qué medidas tomar. Pero esta mañana le hemos pedido a la magistrada María Antonieta Villegas nos comparta su estrategia que le permitió al llegar al Tribunal Unitario Agrario de Puebla, Distrito 37, el 1 de agosto, no solo cumplir la meta al 100%, sino rebasarla y además aportar el mayor número de asuntos a el cumplimiento de la misma. Si ustedes no tienen inconveniente y conforme nuestra agenda y tiempos, le daríamos el uso de la palabra a la magistrada María Antonieta, agradeciendo a ustedes su atención y seguimos conforme el programa de trabajo en esta reunión que hoy tenemos. Tiene la palabra magistrada María Antonieta y yo dejo de compartir pantalla. Magistrada, muy buenos días, magistrada presidenta, magistrados del Pleno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Compañeros, buenos días a todos. Con su venia, magistrada. Me preguntan cuál ha sido la estrategia que he seguido. Bien, en principio, cuando llegué yo al Tribunal Distrito 37, teníamos un problema con control de procesos, porque no había ninguna base de datos que nos permitiera conocer la naturaleza ni la cantidad de asuntos que teníamos. Esto me permitió a mí meterme a analizar los expedientes de manera personal y a ver qué era lo que teníamos en carga de trabajo. Con este análisis que yo hago de manera directa, empiezo a detectar asuntos que ya deberían de haberse archivado, pero ante la falta de jefe de control de procesos no se habían archivado. Entonces lo primero que se hizo fue pues archivar lo que ya estaba en ese estado. Posteriormente, como esto no nos bajó los números lo suficiente, empezamos a ver que había asuntos que ya deberían de haber caducado y no habían sido caducados. Se inició a hacer requerimientos a las partes, más que requerimientos a las partes, en algunos casos requerimientos a las partes para que cumplieran con una obligación procesal, pero en otros casos ya esos requerimientos habían sido hechos, entonces simplemente se hicieron efectivos, entonces se llevaron a la caducidad. El siguiente paso que seguí fue concentrarme en las ejecuciones. Había ejecuciones que eran sencillas, que únicamente se requería girar oficios al RAN o exigir al RAN que nos diera cumplimiento, bien fuera de inscripción de sentencia o de expedición de certificados o alguna actividad que tuviese que realizar ese órgano. Así que eso también se pudo solventar de manera rápida. Después me aboqué a que se realizaran las ejecuciones en las que había una contraprestación de por medio. La entrega de posesión por una contraprestación ofrecida por las partes. Entonces, estos asuntos también pudieron solventarse incluso en el tribunal porque se citaba la misma fecha que se iba a entregar la contraprestación. En ese mismo momento el actuario se trasladaba al lugar donde se iba a ejecutar y se ejecutaba en ese mismo momento, procediéndose al archivo del expediente. Las entregas de posesión con ocupación fueron un poco más lentas, pero también se logró este tipo de ejecuciones y los asuntos difíciles de ejecución se citaron al Tribunal Agrario en términos del artículo 191, se concilió la ejecución y se logró también el avance en este aspecto. En cuanto a las sentencias, me encontré que en el tribunal, ante la falta de control de procesos,
no había asuntos turnados para sentencia. Entonces, de la revisión que se hace, claro, esto no lo hice sola, lo hice con el apoyo de los compañeros secretarios de Estudio y Cuenta. Con la revisión que se hizo, se advirtió que había varios asuntos que ya podía dictarse sentencia, en algunos otros había que hacer acuerdo para mejor proveer, porque estaban pruebas periciales incompletas o hacía falta alguna otra prueba. Entonces nos abocamos a dar impulso a todos estos asuntos y esto permitió también un avance, porque además los plazos que estábamos dando para el cumplimiento eran muy cortos. Estaba yo dado 3 días y multa para el incumplido de manera inmediata. También hay que decirlo, al principio, cuando recién llegué, empecé a imponer la obligación de que los abogados me facilitaran su CURP, a efecto de poder hacer tanto abogados como peritos como las partes, que proporcionen su CURP, porque ese es un obstáculo que tenemos con la Secretaría de Hacienda, que no hace el cobro de la multa si no cuenta con el CURP de las personas. Entonces, ya teniendo nosotros estos datos de la cédula, pues es fácil realizar el cobro de multas, y esto obliga a las partes a cumplir con lo que se les está requiriendo, porque que sí se va a hacer efectiva esa multa. Entonces, hacíamos apercibimientos, 3 días para que cumplas, y si no, se te multa. Y estaba yo vigilante de los actuarios que realizaran este tipo de notificaciones. Con el programa de citas, se vigila diariamente el programa de citas para ver qué abogados van a acudir al tribunal. Y entonces estamos pendientes de qué es lo que se les va a notificar, para ahí mismo, de una vez notificar, evitar la salida del actuario y pérdida de tiempo, porque también los traslados quitan mucho tiempo. Entonces, de esta manera logramos que hubiera ya expedientes para sentencia y que se pudieran resolver casi de manera inmediata. Entonces, tenemos pocos asuntos con más de 20 días para dictar sentencia, porque de inmediato, cuando yo firmo el acuerdo de alegatos, en ese mismo momento estoy señalando a qué secretario se le va a turnar, para efecto de que no haya mayor dilación. Se notifica, y antes de que transcurra el plazo de alegatos ya se está turnando a Secretaría de Estudio y Cuenta, y Secretaría de Estudio y Cuenta es quien elabora el acuerdo si es que se presentan los alegatos. Ya no sale de ahí, porque también el traslado de los expedientes de un lado a otro quita mucho tiempo. A veces ahí se puede llevar más de un mes, de pronto se traspapela el expediente. Entonces, rápidamente se pasa Estudio y Cuenta, si llega la promoción, ya sabe Oficialía de Partes y Control de Procesos que tiene que turnarse para allá. Ellos acuerdan y ya están elaborando el proyecto de sentencia. Esto también permitió que se agilizaran el dictado de las sentencias, y también la especialización con los secretarios de Estudio y Cuenta. El secretario de Estudio y Cuenta, que tiene mayor facilidad para proyectar en acciones determinadas, empiezo a turnarlo a esos secretarios. Ya no los estoy turnando de manera arbitraria, sino que sé que si alguien ya tiene formatos, ya tiene muy dominado el tema de nulidades o el tema de posesión o el tema de qué se trate, a ellos es a quien se les turna el expediente, y de esa manera es más rápida también que salgan las sentencias. También hay asuntos en donde es el mismo poblado, el mismo municipio, y de hecho es el mismo asunto. A veces son incluso parcelas adyacentes. Entonces también, pues al mismo secretario, porque ya sabe cuál es la temática, cuál es la problemática, y eso permite también que se agilice el proyecto de sentencia. Para la notificación de sentencias también aprovechamos la presencia de los litigantes en el tribunal. Entonces, igual, cuando sabemos que el litigante va a ir, en ese momento se notifica sentencia, y es un expediente que ya tiene calidad de prioritario para notificar a la contraparte, y que no haya una gran diferencia en tiempo entre la notificación a una y a otra parte, y en dado caso que vayan a promover un recurso o un amparo, pues esto sea en el corto plazo y no nos lleve más de 15 días poder saber si la sentencia ya causó estado o no, y de esa manera pues conseguir el archivo. Ahora ya entramos a la etapa de mayor problemática, porque de esos asuntos anteriores a 2019 hay muchos que están en audiencia todavía y que estaban atorados en el procedimiento.
Entonces, igual a través de apercibimiento se instó a las partes para que ya acudieran al tribunal, acudieran debidamente asesoradas. En este tribunal había un vicio en los abogados de querer llamar como terceros a todo mundo. Hasta el municipio lo llamaban como tercero, cuando ni siquiera tenía nada que ver el municipio ahí. Entonces empecé yo a descartar a todos esos terceros que no tenían ninguna relación y que muchas veces la dificultad de notificarles había hecho que el expediente se retrasara. De hecho, hubo un expediente que llamó mucho mi atención porque era de 2011 y a la fecha no se había celebrado la primera audiencia. Ni siquiera, por esa razón, porque cada vez llamaban a otro tercero, a otro tercero, a otro tercero. Entonces se acabaron los terceros, los que no tienen ninguna acción, ningún hecho que reclamarles de manera precisa o ninguna intervención, se dejaron fuera, se les sacó de la relación procesal y se continuó con las partes que verdaderamente sí tenían un interés jurídico en la relación. Y esto permitió, bueno, que se destrabaran. En el formato de audiencia que yo manejo lo divido en 3 etapas. La primera es ratificar demanda, contestar si hay reconvención, en ese momento se admite la reconvención, se corre traslado al actor o demandado en reconvención y si él quiere contestar en ese momento de manera sucinta y muy breve se le permite. Si no, no, porque entonces la audiencia se nos alarga demasiado y no da tiempo para desahogar las demás. Bueno, digo, las tenemos que desahogar, pero vamos terminando a las 8 de la noche. Entonces, para evitar esa espera a las partes, si no van a dar contestación de manera sucinta, a veces les doy oportunidad de que acudan a un escritorio público, realicen su contestación y vuelvan. Y suspendemos por media hora esa audiencia, continuamos con la que sigue y cuando vuelven, pues nos presentan su contestación a reconvención. Si no, pues les damos estrictamente el plazo que señala la ley, en el caso 10 días, para que y se señala la audiencia para esa fecha. Esto lo estoy acompasando con el apoyo de los secretarios de estudio y cuenta en audiencia. Entonces, si bien el principio de la participación de los secretarios de estudio y cuenta era en asuntos de jurisdicción voluntaria, ahora ya también los hago participar en asuntos de pruebas, de desahogo de pruebas. ¿Para qué? Para que el secretario de acuerdos que ahorita tiene la agenda, con el secretario de acuerdos, la agenda está hasta 3 meses, no se vayan a 3 meses el desahogo de pruebas en esos asuntos de 2019 hacia atrás, sino que podamos señalarles una fecha más cercana en la agenda de los secretarios de acuerdos. Entonces la señalamos más cercana el desahogo con ellos y como ellos ya van a desahogar pruebas, ellos ya se quedan con ese expediente también para dictar sentencia. Entonces eso también hace más rápido el dictado de la sentencia, ya no tienen que volver a estudiar el expediente. De hecho, lo estudian para la audiencia, se les instruye la forma en que se tiene que ir llevando esa audiencia, porque evidentemente yo no puedo estar presente en toda la audiencia, estoy en una, estoy en otra, pero no estoy el tiempo completo en cada una, porque pues simplemente no se puede, son audiencias que se llevan de manera simultánea. Pero eso ha permitido que si se avance, yo tengo conocimiento de todos los asuntos, sí estoy presidiendo, las audiencias, pero no estoy presencialmente en una sola de ellas. Perdón, magistrada María Antonieta, le pedimos a soporte técnico si nos silencia a todos y nada más tenga encendido su micrófono la magistrada María Antonieta, de favor. Adelante, magistrada, perdón, una disculpa. Sí, no hay cuidado, gracias, magistrada. Ahora, en el desahogo de pruebas, en la integración de periciales también había mucho problema porque no se estaban desahogando por el tercero o por el perito en rebeldía, porque no había, porque las partes, una forma de dilación es no presentar perito. Entonces, a veces se les había asignado el perito de la adscripción, pero entonces ya nos quedábamos sin perito tercero en discordia. Entonces yo opté para el perito en rebeldía solicitarlo a la Fiscalía o del Estado o a la General de la República y de esa manera quedarme con el perito de la adscripción para el tercero en discordia. Entonces sí, el perito de la adscripción se vio un poco comprometido con mucho trabajo, pero sí lo sacó adelante y esto permitió también destrabar esos asuntos.
La prioridad que he manejado al interior del tribunal son asuntos de 2019 hacia atrás. O sea, simplemente se ve que el asunto es anterior a 2019, tiene prioridad absoluta para cualquier aspecto que se tenga que llevar a cabo procesalmente hablando o al interior del tribunal. En las audiencias, bueno, como ya comenté, hicimos esto y tratamos de que los emplazamientos, cuando se señala un nuevo demandado, porque también ese era otro vicio del que tenía este tribunal, señalaban un demandado, a la siguiente audiencia señalaban otro, si esa audiencia era 4 meses después, pues a los 4 meses había otro y otro y otro, y de esa manera nunca se lograba abrir la audiencia. O la persona con la pandemia, la persona señalada como demandada, pues fallecía en el ínterin, entonces se pedía un sustituto procesal, en fin, empezaba a ser muy largo esto. Y había que analizar si ese demandado verdaderamente se le estaban demandando prestaciones que fueran atinentes a ese asunto, porque a veces eran prestaciones contradictorias o prestaciones que no tenían que ver con el asunto inicial, con lo que se había planteado de manera inicial. Entonces, poder acotar los asuntos y darles un rumbo, un solo objeto para litigar, ha permitido que se avance en estos asuntos. Estoy consciente que ahorita estamos en la etapa más difícil porque ya solo lo que nos quedan son audiencias de esta naturaleza, en las que son difíciles, en las que hay que desahogar pruebas y en las que pues contamos con nuestra diligencia, pero hay situaciones que ya salen del control del tribunal y no se pueden solventar. En el caso de los cumplimientos de ejecutoria, porque también dentro de este número de expedientes se cuentan los asuntos que están en amparo o en recurso de revisión, también tienen una prioridad esos asuntos. Yo normalmente trato que se desahoguen en un máximo de 3 días. Entonces, si llega el amparo concedido el día de hoy, eso tienen que estarlo presentando para mi revisión a más tardar mañana, para que yo pueda revisarlo y al tercer día ya se esté entregando al colegiado de mérito sin que haya un nuevo requerimiento, porque un nuevo requerimiento nos implica un nuevo acuerdo, y un nuevo acuerdo no significa trabajo, y no significa distraer al personal en cuestiones que pueden solventarse si se actúa de manera rápida. Entonces, esta conciencia es la que he estado haciendo en los compañeros. Creo que ha dado resultado, que sí ha habido eco, porque debo decir que sí, el apoyo del personal del Tribunal Distrito 37 ha sido de manera determinante y eso ha hecho que avance. Sí hay algunas personas que no han dado el apoyo al 100%, pero eso no merma para que podamos avanzar. Yo creo que el 60-65% del tribunal está de acuerdo en la forma en que se está trabajando y están impulsando que esto ocurra. Ahora ellos están muy motivados con este logro que tuvimos de ser el tribunal con mayor número de asuntos abatidos de este rezago y están motivados para continuar con este mismo esquema, ¿no?, que venimos trabajando. Yo sé que cada tribunal tiene diferentes complicaciones, me ha tocado estar en varios de ellos. Creo que no hay una receta general para poder avanzar. Esto sí quiero decírselos, es con mucha humildad que les comparto mi experiencia, porque sé que no es lo mismo en todos lados, que ya las diferentes vertientes de dificultad las ha mencionado nuestra presidenta. Es la naturaleza de los asuntos, son el foro de abogados, es el personal que lo integra, son muchas dificultades las que enfrentamos. Entonces no hay una receta general. Esto es lo que yo he hecho. Si a alguno de ustedes esto les es útil, bueno, pues estoy a sus órdenes para profundizar en el tema, pero sí estoy consciente, no hay una receta general. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada María Antonieta, por compartirnos sus experiencias y las prácticas judiciales que le han permitido avanzar de forma significativa. Es importante, si bien no hay receta general, todos podemos aprender de todos, compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, que algunos nos pueden aplicar y en lo posible homologar las buenas prácticas.
sabemos también, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en cada asunto hay que revisar si se justifica la dilación atendiendo a 5 parámetros: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de autoridades judiciales, la situación de la persona involucrada y el análisis global del procedimiento. Pero bien, revisamos qué tribunal al inicio del año tenía un número significativo de asuntos turnados para sentencia y al final del año ya no los tenía y no había acumulado de nueva cuenta. Y encontramos en el análisis estadístico que la experiencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 con sede en Cuernavaca es valiosa en el sentido de que nos comparta esta mañana la magistrada Blanquita Zamudio cómo hicieron para emitir las sentencias. Eran casi 200 asuntos, pero sobre todo, y aquí destaco lo que nos ha señalado la magistrada María Eugenia, no acumular más asuntos en este estado procesal. En este sentido, pedirle a la magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, Blanquita como todos la conocemos, nos exponga su experiencia y posteriormente haya otras participaciones de magistradas y magistrados. Tiene la palabra, magistrada Blanquita, de favor. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en esta mañana. Saludo también con mucho respeto a las magistradas y al magistrado que integra el Pleno del Tribunal Superior. Muy buenos días a todas y todos. Voy a compartir pantalla, por favor, si me ayudan para hacerlo, creo que ya la tengo aquí. Me dicen, por favor, si se puede observar las imágenes. ¿Sí? Sí se observan, sí. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como ha comentado la magistrada presidenta, es compartir estas experiencias que se han tenido desde este Tribunal Unitario Agrario. Quiero compartirles que pues yo tuve la gran fortuna de poderme incluir o que me aceptaran en estos tribunales agrarios a partir del mes de enero, en donde tuve la oportunidad de ser adscrita a este tribunal. Cuando yo llego al tribunal y observo que efectivamente había casi 200 expedientes turnados para resolución, lo primero que se hace es clasificar esos expedientes. Se clasificaron en 4 grandes núcleos, en sencillos, cumplimientos de ejecutorias, en los que tenían convenio que estaban para su aprobación, y en complejos. ¿Qué es lo que se hizo ya después de esta distribución en estos 4 segmentos? Realizar un cronograma de trabajo. Ese cronograma de trabajo estaba basado en fijar tiempos para la entrega de las sentencias. Tenían las secretarias de estudio y cuenta la responsabilidad de entregar máximo los que quisieran, pero mínimo al día un expediente. Esto que implicó pues mayor esfuerzo, mayor compromiso y que se pudiera dar precisamente ese objetivo de mínimo un expediente al día. También lo que se hizo fue utilizar a los prestadores de servicio social para que estuvieran estudiando esa resolución, esas sentencias, que se tuviesen que dictar, y estamos ahí viendo las sencillas y las que no tuviesen tanta complejidad. Y se repartió también el trabajo entre varias personas. Aquí quiero compartirles que pues fue un trabajo totalmente de equipo. Afortunadamente se contó con el apoyo de todo el personal. Nunca en ningún momento se les hizo trabajar más del horario que se comprende. Quien se quisiera quedar, pues muy respetable se quedaba para poder trabajar y avanzar, pero yo sí quiero compartirles que durante 3 meses, aparte del trabajo que se realizaba en la oficina, pues yo me llevaba trabajo a casa. Fueron 3 meses de mucho desvelo, pero considero que se pudo cumplir el objetivo de ir abatiendo ese rezago. ¿Qué hicimos también? Simplificar el contenido de las sentencias. Atendiendo a los criterios de los tribunales federales, se acortaron las transcripciones. Esto estuvimos viendo que también ocasionaba que se perdiera mucho tiempo en esas transcripciones.
Si bien se tenía el personal administrativo para poder auxiliar en los avances, pues al final del día ocasionaba también más trabajo y que, conforme ya les comenté, a los criterios que ya se tienen por los tribunales federales, no hay ningún inconveniente en que no se lleve a cabo la transcripción de todo lo que pasa en el expediente. No es violatoria de garantías, no es violatoria al debido proceso o acceso a la justicia, no se deja en estado de indefensión a las partes y recordar también que las sentencias tienen que ser sencillas y claras. Siempre utilizar esos lenguajes sencillos para que las personas a quienes van dirigidas, porque sabemos que no van dirigidas a abogados ni abogadas, sino van dirigidas a las partes, la puedan comprender en una forma muy sencilla. Esto también nos ayudó a ahorrar tiempos. En 5 meses se abatió totalmente el rezago. Aquí puse una gráfica de precisamente cómo se pudo dar ese avance. En febrero se trabajaron 32 resoluciones, en marzo 44, en abril 50, en mayo 32, en junio 42 y abatimos en esos 5 meses el rezago total. Como ya les he comentado, fue un esfuerzo de todo el equipo de trabajo, de todas las personas que se encuentran en este tribunal y que logramos que en ese trabajo en equipo se pudiese lograr este objetivo en resoluciones, en sentencias. Quiero decirles también que en ningún momento se descuidó lo que es esos expedientes que se seguían turnando a sentencia. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Los turnos para sentencia se realizan todos los días. Es decir, que si el día de hoy tengo un expediente, ya sea por audiencia o por acuerdo, que se turna para sentencia, en forma inmediata ese expediente, el día de hoy por la tarde o a más tardar mañana en la mañana, ya está con la secretaria o secretario de estudio y cuenta que le corresponde trabajar ese expediente. El control de expedientes que se tiene de lo que se va a sentencia es un tema que yo quiero compartirles que lo trabajo en forma personalísima. ¿Qué significa? Que desde la audiencia de desahogo de pruebas, el expediente que se va a sentencia, yo lo anoto en una libreta. ¿Para qué? Para cumplir lo que ya les comenté, que se turne en forma inmediata el día de la celebración de la audiencia por la tarde o a más tardar al día siguiente, y lo mismo si se trata de algún expediente que se turna a sentencia por acuerdo. Es una situación totalmente personal y que se lleva el registro, y esto me ha servido para no permitir que el rezago se vuelva a repetir, sino que todos los expedientes están dentro de los 20 días para dictar la resolución. Ustedes podrán ver las estadísticas que ya nos mostró la magistrada presidenta. Efectivamente, al mes de diciembre había 19 expedientes que estaban turnados para dictar la sentencia, pero todos esos 19 expedientes ya están trabajándose, algunos ya tienen la sentencia y no nos excedemos de los 20 días para dar cumplimiento a lo que la ley agraria establece. Tenemos un objetivo próximo aquí en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, que es preparar los asuntos para que al momento de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas estén los avances de las sentencias y se dicte la misma al momento, o en su caso, se difiera su dictado a la brevedad. ¿Por qué fijarnos este objetivo tan importante? Todo nuestro procedimiento en la materia agraria es de carácter oral. ¿Y qué implica esa oralidad? Que efectivamente los procedimientos se resuelven en una forma muy pronta. ¿Y esto qué significa? Que así como se desahogan las pruebas, tengamos esa habilidad y capacidad para poder dictar una sentencia. Quiero comentarles que ya en 3 expedientes lo he hecho y el actuar de las personas, en especial de las partes, es muy diferente a cuando se le lleva una sentencia por escrito y que el abogado o la abogada le interpreta lo que se está diciendo en una sentencia. Por eso es tan importante este objetivo que nos estamos planteando aquí en este TUA para poder dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Utilizar un lenguaje sencillo y claro para que las partes lo puedan entender. Quiero hacer la aclaración que este objetivo próximo que se tiene y en los 3 expedientes que les comento que ya tuvimos la experiencia, no estamos contando los juicios sucesorios, estamos hablando de controversias en donde podamos dar pauta y dar cumplimiento a lo que es una justicia pronta.
Quiero dar ya por concluida esta pequeña experiencia, señalando lo que dice William Eggleston, que fue ex primer ministro del Reino Unido. La justicia demorada es justicia denegada. Estamos trabajando todas y todos quienes integramos estos tribunales agrarios en que la justicia agraria sea pronta y expedita. Nos dedicamos a las personas más vulnerables del país, porque muchas de ellas se encuentran en pobreza extrema. Y no tenemos más compromiso que involucrarnos totalmente en los expedientes, como ya lo han comentado algunas y algunos de ustedes, estar totalmente al pendiente que se realiza del trabajo y algo muy importante, escuchar las audiencias de desahogo de pruebas, estar presentes en esas audiencias de desahogo, porque es lo que nos ilustra para poder dar cumplimiento a lo que les compartí del artículo 17 constitucional. Cambiar la forma de trabajar, que no sea la secretaria o el secretario de estudio y cuenta quien elabore una sentencia, sino que sea la visión de la magistrada o del magistrado, quien con ese principio de inmediación escuchó a ambas partes, escuchó las pruebas y puede dictar una sentencia más eficaz y eficiente para resolver los conflictos. No me resta más que darle las gracias a todas y todos ustedes. Quedo a sus órdenes, esperando que estos comentarios les puedan ser útiles y que cuentan con mi apoyo si en algún momento quisieran profundizar en el tema, y también desearles un año 2022 lleno de salud, de bienestar y de bendiciones para ustedes y su equipo de trabajo, que sin ellas y sin ellos no podemos avanzar. Las magistradas y los magistrados solos y solas no sacamos el trabajo. Tenemos que trabajar en equipo y ser líderes y lideresas en nuestros tribunales. Muchas gracias, magistrada presidenta, por esta oportunidad y quedo a la orden para cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias, magistrada Blanquita.